me terminó el espacio en la luna. Bueno, ¿por qué está en la cámara de Martín? Bueno, a ver, Lucy había dicho que es de Esperanza. Si no me equivoco, de acá a Esperanza tenemos aproximadamente 250 kilómetros. ¿Puede ser? Más o menos. Entonces, no, Micaela. Para mí son 250, 260. A ver, yo soy de Piraí está a 200, El Dorado está a 20, o sea, 220. Y Esperanza, que ahí nomás El Dorado queda a 20 kilómetros más. Está a 243 kilómetros según Google Maps. Perdón, le erré por 7 kilómetros. Disculpen, chicos. Vamos a redondear hacia arriba, ¿sí? Está a 250 kilómetros. Vamos a suponer que que Luana era la de Puerto Esperanza, que Luana quiere venir en auto, ¿sí? A Posadas, porque le pinta venir a Posadas a estudiar, porque tiene que rendir finales, etc. Y su auto es un Voltren que consume aproximadamente 6 kilómetros cada 100 litros. Perdón, 6 litros cada 100 kilómetros. A ver. Pero vamos a suponer que viene con el aire prendido porque tiene calor, entonces consume 7 litros cada 100 kilómetros, ¿sí? 7 litros cada 100. ¿Ustedes me podrían decir así de una cuántos litros de combustible consumiría desde Esperanza hasta Posadas? ¿Sí? A ver. Vamos a escribir en la pizarra para que sea más ordenado. A ver. Desde Puerto Esperanza hasta Posadas hay 250 kilómetros. El consumo del auto, es de 7 litros cada 100 kilómetros. Entonces, ¿cuánto va a gastar, la pregunta, de combustible desde Puerto Esperanza hasta Posadas? Pueden escribir en el chat si saben, si no saben también. Más o menos, ¿eh? 17,5 litros. A ver. Brenda, te voy a poner de host. Así 17 litros y medio. Anfitriona, Brenda. Así puede aceptar la gente porque veo que hay gente en sala de espera y por ahí me cuelgo. Bien. Rodrigo, escribí la pregunta. Aquí. Estoy con mi otro. Respuesta. 17,5 ¿está bien? No sé. No sé quién dijo 17,5. En el chat vi que dijeron 17,5. Agus también dijo lo mismo. Vamos a decir que es cierto, 17,5 litros. Entonces, si yo paro aproximadamente en la mitad del camino, que sería en la casa de Steffi en Jardín, desde Jardín hasta acá hay 100 kilómetros, no me equivoco, o sea, en 150 kilómetros, ¿cuánto consumió? No me acuerdo cuál era. Ahí está. ¿Cuánto consume desde Esperanza entonces hasta Jardín? O sea, 100 kilómetros menos. 10,5 dijo la Real. No sé qué dicen los demás. ¿Alguien puede contestar? Hay Lucas, que había contestado el anterior. 10,5. Ya. Tefi, claro. Vamos a decir que es 10,5. ¿Cómo hicieron para llegar al 10,5? O al 17,5 anterior.
Pueden activarse el micrófono, pueden hablar. Regla de 3 simple, dice Ileana. Regla de 3, dice Lucas. A ver. Regla de 3. Martín, ¿cómo te llevas vos con la regla de 3, vos que ya sos profe? Pregúntanos. Pregunta de curiosidad. Martín, ¿estás? ¿Dónde estás? Bueno, a mí no me gusta, pero es una cuestión mía. Bien, a ver, si yo les pregunto a ustedes, entonces, teniendo estos datos, yo puedo calcular el consumo de combustible para cualquier punto de la provincia sobre la ruta 12, ¿no? En realidad, sobre cualquier lado, ¿no? Sí. ¿Todo con regla de 3? Sí. Sí, pero sería como que cansador estar haciendo una regla de 3 para cada lugar, ¿no? Bueno, para eso más o menos aparecen las funciones, nos van a ayudar. Vamos a analizar un poquito mejor esto, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrito primero. Consumo. No. Kilómetros. Litros consumidos. Entonces, teníamos para 250 kilómetros, vamos a ponerlo más abajo, 17,5 litros. Para 150 kilómetros, 10,5. Y para 100 kilómetros teníamos 7. A ver, en el chat que dice, kilómetros va a ser X y litros va a ser Y. ¿Y por qué no puede ser kilómetros A y litros B? O kilómetros R y litros S. ¿Sí? No importa la letra. A ver, primero vamos a analizar cuál es variable dependiente y cuál es independiente. ¿Sí? Vamos a tratar de desasociar la cuestión de el nombre de la letra con el tipo de variable. ¿Sí? Porque vos lo que querés saber es los kilómetros. O sea, en base a los kilómetros querés saber la cantidad de litros. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Pregunto, ¿cuál es la variable dependiente? Vamos a decir. ¿Y cuál es la variable independiente? Le voy a dejar contestar a los chicos, no es que no sepa, ¿eh? La variable dependiente sería litros. Uy. Ah. ¿Quién tiene ese ruido? Dios, casi me muero. Chicos, me quedé sorda. A ver, la variable dependiente no escuché igual quién era, quién dijo, qué dijeron. Vamos a ver el concepto ahí de variable dependiente y variable independiente. Como su nombre lo indica, la variable dependiente depende, ¿sí?, de lo que pase con la otra variable. ¿Sí? Y la variable independiente no depende de lo que pasa con la otra variable. La variable dependiente es el consumo, dice Juan Manuel. ¿Por qué? Porque voy a consumir más mientras más kilómetros hago. Sí, variable dependiente, consumo, que está en litros. Y la variable independiente va a ser la distancia, que está en kilómetros. Bien, ahí empieza a entrar más o menos el concepto, todavía no de función, pero sí de relación. O sea, nosotros vemos que hay una relación entre la cantidad de combustible que va a consumir el auto y la distancia que recorrió. Una relación. Todavía no sabemos si es función porque tendríamos que analizar un poquito más para ver si es función. Entonces, para ver si es función,
¿Qué era una función? A ver, así a grandes rasgos, voy a escribirlo acá arriba. Es una relación, o sea, una relación siempre entre dos conjuntos, tal que a cada elemento del primero corresponde uno y solo uno del segundo. O sea, existencia, unicidad. ¿Sí? Es lo único que nos interesa, por ahora. Después nos van a empezar a interesar otras cosas. O sea, la pregunta de la existencia sería, ¿para cualquier kilómetro va a existir un consumo? Y la pregunta de unicidad sería, ¿ese consumo va a ser único? ¿Entienden? Si ambas respuestas son afirmativas, entonces estamos en una función. En este caso sí, o sea, para cualquier kilometraje desde Puerto Esperanza hasta acá, va a existir un consumo y ese consumo va a ser único. Porque yo, por ejemplo, no voy a consumir en 150 kilómetros, no voy a consumir 10 litros y 7 litros. O consumo 10 o consumo 7, pero no los dos. ¿Se entiende más o menos hasta ahí la idea? Siempre planteando una velocidad constante ¿No? de Si viaje. si tu velocidad es variable, igualmente el consumo va a ser único, porque vos venís en un solo auto. Es más, la velocidad nunca va a ser constante. Pero si yo vengo a 180 kilómetros por hora, el auto va a consumir más que si vengo a 120. Sí, es cierto. El consumo va a ser distinto, pero va a seguir siendo único. ¿Se entiende? Y vos vas a viajar una sola vez, ¿entendés? Tampoco puedes venir a 180 y a 100. O venís a 180 o venís a 100. O sea, va a variar el consumo, es cierto, pero va a seguir siendo único. Estamos hablando de un solo viaje, ¿sí? De última, si vos viajas una vez, vas a tener un consumo y si viajas otra, vas a tener otro. ¿Sí? Seguimos. Entonces, funciones, ¿sí? Es función porque cumple con existencia de unicidad. Lo único que nos tenemos que fijar para ver si es función es si cumple con existencia y con unicidad. ¿Cuál es la variable dependiente del consumo y cuál es la independiente de la distancia? Ojo, que Estefanía ahí en el chat dijo que la variable dependiente era litros. Sí hay que tener en cuenta el contexto del problema, que la variable en realidad no son los litros, sino que es el consumo. ¿Sí? Los litros es la magnitud de la variable. Y hay que separar tipo de variable y magnitud de la variable. Bien. Ahora, si seguimos analizando, vamos a tener dos conceptos más que son muy importantes, que son por ahora el dominio y el codominio. ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio está asociado en general a la variable independiente y el codominio a la variable dependiente. No en general, siempre. Tengo una relación fácil aparte. O sea, si después sacan la regla de definición, que supongo que saben hallar la regla de definición de una recta, van a encontrar con que el dominio son los reales, pero en el contexto del problema, en realidad el dominio son los reales positivos. Porque no va a existir un kilometraje negativo, básicamente. Es más, si somos aún más estrictos, podemos decir que el dominio, a ver, va de 0 a 250 porque estábamos hablando de un viaje hasta Posadas, y no nos vamos a ir de Posadas. Bien. El codominio, en general, estamos hablando de un conjunto numérico. ¿Sí?
O sea, siempre que estemos hablando de funciones, el codominio va a ser un conjunto numérico. ¿Qué quiere decir? O va a ser naturales, enteros, reales, etc. En este caso, el codominio, como son los litros de combustible, va a arrancar en 0 y va a terminar en 17,5, porque es el último valor. Sí. A ver, un pequeño punto. Cuidado, ojo al tejo acá, en confundirse codominio con imagen. El codominio no es lo mismo que la imagen. O al menos no siempre. ¿Alguien me puede decir la diferencia? Mientras me tomo un mate. Puede ser que imagen sea simplemente la representación gráfica sobre el eje de Y y el codominio sean los valores de Y. A ver. No. En realidad, no y sí. O sea, más o menos. El codominio son los valores factibles de ser imagen, ¿sí? O sea, es el valor que puede llegar a tomar la función en algún momento. Uy, Dios mío, qué desorden esto. Si llega a ver mi profe de práctica me mata. Y la imagen son los valores que toma la función. O sea, son los valores que fueron imagen, ¿sí? O sea, la imagen siempre va a estar dentro del codominio. O sea, un valor de imagen estuvo en el codominio en algún momento o forma parte del codominio. Sí, pero no necesariamente la imagen va a ser igual al codominio. Por ejemplo, en este caso, el conjunto imagen es solamente esto, ¿sí? Ahí. Es esto, ¿sí? Son estos tres valores. Porque son los únicos valores que tomó la función hasta el momento, porque no le di más valores. ¿Sí? Y sin embargo el codominio es un intervalo. Entonces, dominio serían los valores factibles que toma, que puede tomar ¿cómo es? El eje X. Y el otro, para sacar la diferencia, digamos, el otro sería un intervalo también, como dijiste en este caso. ¿Sí? Algo así. Sí, en realidad, ojo ahí con hablar el eje X o el eje Y. ¿Sí? Vos estás hablando de las variables en realidad. Pero sí, más o menos. A ver, ¿qué más podemos decir de esta función? Igual yo no sé hasta dónde vieron ustedes de funciones. O sea, no sé si les puedo hablar ya de clasificación de funciones o todavía no. No sé si les puedo hablar de, qué sé yo, de funciones inyectivas o biyectivas o todavía no. Sí, ya les puedo hablar bien. Bien ahí. Hablemos entonces.
Ok. Bueno, voy a ordenar un poco esto porque es un desastre. Mi pizarrón es un desastre. O mejor si borro todo, ¿no? Vamos a dejar algunas cuestiones nomás. La tablita, chao la tablita. Dios, qué feo. Ahí está. Más o menos. Bueno. A ver, para entender bien, creo yo, ¿no? Lo que es la inyectividad y la sobreyectividad. Yo al menos la entendí bien cuando la relaciono con lo que es la definición de función. O sea, si ustedes llegaron hasta acá, es porque también dieron funciones inversas, ¿no? O sea, dieron un montón ya. Dieron. Bueno. Esto, muy entre comillas, ¿sí? Está mal dicho, pero la inyectividad sería una unicidad al revés. ¿Sí? Y la sobreyectividad sería una existencia al revés. ¿Por qué? Porque teníamos que vamos a suponer que acá hay elementos que son parte de la función A, B, C. Uno, dos, tres. Esta función es biyectiva ya de entrada. Porque la unicidad decía que cada elemento de acá, del dominio, tiene solamente una imagen. ¿Sí? Entonces, perdón, la unicidad decía que cada elemento del dominio tiene solo una imagen. La inyectividad quiere decir, es al revés, o sea, que cada imagen tiene solamente un valor que es preimagen, ¿entiendes? O sea que cada valor de acá no puede ser imagen de dos elementos al mismo tiempo. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan, explico de nuevo. Y la sobreyectividad, ¿por qué es la existencia al revés? Porque la existencia era que todos los valores del dominio tienen que tener su imagen. ¿Por qué es al revés? Porque ahora estamos hablando al revés en el sentido de que todos los valores del codominio tienen que tener su preimagen. ¿Sí? O sea, para la definición de función nosotros mirábamos el dominio si tenía existencia y unicidad. Ahora, para ver si es biyectiva, que sería que sea inyectiva y sobreyectiva, miramos el codominio y vemos si cumple existencia y unicidad. Listo. Por eso también, para que una función admita inversa, tiene que ser biyectiva. Ahí se entiende de una manera más fácil, porque si no fuese biyectiva no iba a ser función. ¿Por qué no va a ser función? Porque o no cumple con la unicidad o no cumple con la existencia. ¿Se entendió hasta ahí? Me costó mucho entenderlo de esta forma y creo que es la más fácil. Ahora, vamos a escribirlo más lindo. Cada elemento del dominio
El codominio, perdón, es imagen de un solo elemento del dominio. Hola, Valentina. Y sí se está grabando la clase, pero no prometo nada porque hay veces que pasan cosas cuando convierte el video, hay veces que hay algún error y encima ahora ya completé todo mi espacio en la nube. O sea, no me va a dejar en la nube. O me queda en la compu, si convierte bien, o desaparece. Sobreyectividad. Cada elemento del codominio tiene su correspondiente en el dominio. ¿Sí? Sí, la gente que quiere grabar la clase me tiene que pedir a mí. O sea, pedir en el sentido de que cuando ustedes ponen para grabar, me va a pedir. Me va a aparecer a mí la notificación de que alguien quiere grabar y yo le tengo que aceptar o no. A ver, ¿cómo se ve esto en el gráfico? Esta función de la que estábamos hablando hoy, que era un ejemplo bien simple que se me ocurrió hacerlo. Nunca se olviden de las flechitas en sus ejes porque el profe se enoja si no. Claramente era biyectiva. Primero que nada porque es una función lineal. Las funciones lineales son biyectivas. ¿Sí? Una recta. En el gráfico, por ejemplo, la función x al cuadrado, vamos a suponer que esta es una función x al cuadrado, para ver si cumple con la inyectividad nos imaginamos una recta paralela al eje x, ¿sí? Y vemos cuántas veces corta la función. Tiene que cortar una sola vez. Si corta más de una vez, no es inyectiva. Y termina el problema. Esta corta dos veces, no es inyectiva. Y ¿se acuerdan que para ver si era función nos imaginábamos la recta vertical y tenía que cortar una sola vez? Eso vamos con que es más o menos lo mismo que existencia unicial. Y vamos a suponer que esto está más arriba. La sobreyectividad te dice que además de tener que cortar una sola vez, tiene que cortar en algún momento. Por ejemplo, acá no está cortando. O sea, acá hay elementos que están en el codominio, pero no en la imagen. Por lo tanto, no es sobreyectiva tampoco. Voy a borrar esto. Cualquier cosita que no entienden, pregunten. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si una función no es inyectiva, no sé si ustedes ya vieron esto o no, pero bueno, si lo vieron mejor y si no lo vieron, bueno, lo están viendo ahora. Vamos a poner la subcita. Si una función no es inyectiva, lo que tengo que hacer es restringir algo. Y si no es sobreyectiva, tengo que también restringir algo. Restringir, la palabra restringir, me remite a achicar, ¿sí? A sacar cosas.
Una restricción es algo que no se puede hacer, digamos, achicar algo. Por lo tanto, vamos de nuevo. Acá, cuando no era inyectiva, el problema que tenemos es que está cortando 2 veces a la recta imaginaria nuestra, paralela al eje X, y está cortando 2 veces la gráfica de la función. Por lo tanto, para que sea inyectiva, tiene que cortar una sola vez. ¿Cómo hago que corte una sola vez? Restringo el dominio. ¿Cómo restringo el dominio? A ver. ¿Cómo restringo cualquier cosa en realidad? Voy a escribir acá al lado. Restringir es sacar lo que me molesta. ¿Qué me molesta? Básicamente la mitad de la gráfica me está molestando desde acá para acá o desde acá para acá. Por lo tanto, saco esa parte y digo, bueno, el dominio ahora ya no es este, ahora es este. Y para que sea inyectiva. Del mismo modo, si no es sobreyectiva, ¿qué pasaba? Que no era sobreyectiva porque no estaba cortando en ningún momento a la recta, a la gráfica de la función nunca estaba cortando a la recta. Por lo tanto, tengo que restringir, sacar lo que me molesta. ¿Qué saco? Esto que está acá hasta abajo, no sé qué número es este, pero saco eso del dominio, del codominio, perdón. Restringo el codominio. ¿Cómo? Otra vez, sacando lo que me molesta. Cuando restringo el dominio, voy a tener un dominio nuevo, que va a ser el dominio asterisco, y se va a llamar, no sé cuál va a ser. Lo mismo el codominio, voy a tener un codominio nuevo, que va a ser codominio asterisco, y también va a ser Excel. Uf. Hasta ahí estamos. Escriban ahí en el chat. Espero un rato. Son muy pocos hoy, ¿eh? No sé qué onda. Si ya dejaron toda la facu, quieren estudiar más. Creo que está medio difícil empezar, digamos, seguir, porque el otro día estaba pensando, ¿no? Que los temas se están poniendo re difíciles, o sea, y no explica casi nada de los temas. Creo que los temas de matemáticas se hicieron un poco más complicados cuando empezó vectores, por ejemplo. Sí, es que sí, se empieza a complicar a partir del vector. Pero bueno, sí nomás, y que hay que acostumbrarse. Como decía una profe mía, tranquilos que todo va a ser peor después, así que tipo. O sea, después viene el límite y viene derivadas todavía. O sea, todo puede empeorar y va a empeorar. Así que calma nomás. Sí, no se asusten. Aparte estamos nosotros. Mirá, no estaba viendo el chat y hablaron mucho. ¿Podría repetir cómo restringir el codominio? Bien. Restringir siempre es sacar lo que me molesta. A mí me está molestando. ¿Qué me molesta? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Para que se entienda mejor, ¿sí? Porque por ahí cuando hablo muy en el aire no se entiende tan bien. En este caso, me molesta lo que no está tomando la función, entonces lo saco y listo. Por ejemplo, si acá tengo un número, esto es un número, siempre fue un número, vamos a decir que es el 3, ¿sí? Entonces para que la función sea sobreyectiva, entonces el dominio va a tener que ser, el codominio, perdón, desde el 3 hasta el infinito. Y ahí la función pasa a ser sobreyectiva. No era sobreyectiva, ahora es.
voy a ir a ver el práctico de ustedes. Y vamos a hacer algún ejemplo. Supongo yo que con el ejercicio 1 no tuvieron problema, con el 2 tampoco, con el 3 tampoco, con el 4 tampoco. Al 5 vamos a volver. Me fui muy lejos. Pero... vamos a hacer el ejercicio 16. Bueno, yo lo tengo como ejercicio 16, no sé cómo lo tendrán ustedes. Mi idea, si ustedes ya llegaron hasta ahí, capaz yo me estoy adelantando muchísimo. No, todavía nosotros tenemos que hacer, creo que hasta el 11, creo, hasta el 12. Todavía nos dio la teoría para el punto 16. Ay, pero si ustedes me habían dicho que ya estaban bien hablando de inyectividad. Bueno. Sí, para eso sí nos dio teoría para resolver hasta el ejercicio 12. A ver, entonces tenemos... O sea, lo que aparece de sobreyectividad y inyectividad es como muy vago, digamos, muy como Sí. una definición nada más. A ver, ahí me fijo el práctico que capaz... estamos hablando en otro idioma, sí. Yo tengo un práctico y usted tiene el otro. Igual es parecido. Bueno, igual me voy a adelantar, sí, para que entiendan bien estos conceptos. Última, después volvemos. Además, vamos a volver después sobre los otros temas. Pero voy a hacer sí. Voy a dejar esto acá. Bueno, el ejercicio 15 es el que voy a hacer. ¿Sí? Que en teoría ustedes todavía no tienen que hacer. Si no lo tienen que hacer ahora, van a hacerlo después, así que... ¿qué dice así? No, esto tiene que estar rojo. Fx menos x al cuadrado más 3x. Está fácil. Primero que nada, es una función que está al cuadrado, es una cuadrática. Con el... A ver, antes de analizar la función, o sea, antes de empezar a trabajar sobre la función, tenemos que analizar su regla de definición. ¿Sí? O sea, la miramos y decimos, mira, hasta el cuadrado, o sea, va a ser una parábola. Mira, su coeficiente principal es negativo, o sea, va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Y encima le está faltando un término, ¿sí? O sea, es una cuadrática incompleta. Y como el término que le está faltando encima es lineal, entonces se entiende, al menos yo entiendo, que va a tener una raíz en x igual a 0. Dice, ahora vamos a escribir, obtenga un dominio y codominio
para que sea biyectiva. Fíjense que cuando les pidan esto, primero les dicen de dónde a dónde va la función. Casi siempre va a ser de RNR. Pero seguramente en el parcial les den otro tipo de función. Le van a decir, no sé, de n en z para molestarnos. ¿No? Menos x al cuadrado más 3x. ¿Por qué le dicen que es de R en R? Porque el dominio ya es R y el codominio también es R. ¿Sí? Entonces, tiene que ser inyectivo y tiene que ser sobreyectivo. Lo borré, no importa. Pero, para que sea inyectiva, teníamos que restringir el dominio. Ya vemos cómo. Y para que sea sobreyectiva, restringir el codominio. También ya vemos cómo. Pero esta función, a ver, vamos a analizarla por costadito. Buscamos. Siempre hay que buscar las raíces. Como les dije, como no tiene término independiente, una raíz va a ser 0. ¿Por qué? Lineal dije hoy, era independiente, disculpen. Para buscar las raíces igualamos a 0. Como no tiene término lineal, sacamos factor común, menos x o x. Menos x mejor. Y queda x menos 3. Igual a 0. Por lo tanto, o x igual a 0, o x menos 3 igual a 0. Esto, en teoría, ustedes ya lo saben. ¿Sí? O sea, tiene dos raíces, x igual a 3 y x igual a 0. O sea, en teoría ustedes lo saben hacer. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo vieron ya. 0 y 3. Rodri, ¿no tendría que ser menos x igual a 0? Claro. Menos x igual a 0. Bueno, multiplicamos por menos 1 ambos miembros. Entonces. ¿Sí? Y queda x igual a menos 0. O sea, x igual a 0. Ah, claro. Es lo mismo, por eso. Bueno, tenemos entonces una raíz en x igual a 0. A ver, vamos a poner las flechitas. En x igual a 0 pasa la función por acá. Y vamos a suponer que acá está el 3. Y también pasa por acá la función. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hallar son las raíces. Una vez que hallamos las raíces, otra cuestión, cuando les preguntan si la siguiente función es inyectiva o eyectiva, casi siempre va a ser una función al cuadrado, ¿sí? Y las funciones al cuadrado no son inyectivas porque es una parábola, entonces tiene dos imágenes para el mismo valor. Una vez que hallamos las raíces, buscamos el vértice, que los que nos va a importar a nosotros, por ahora es el x vértice, que es sumar las dos raíces y dividirlas sobre 2, o sea, la semisuma de las raíces. Sería 0 más 3 sobre 2,
disculpen si voy muy rápido o díganme de última, igual a 1,5. ¿Sí? Acá está el X vértice. ¿Cómo hallo el Y vértice? Reemplazando el X vértice en la función. El Y vértice va a ser menos 1,5 al cuadrado más 3 por 1,5. 2,25 o 9 cuartos. Créanme. Vamos a suponer que acá está el 2 y entonces el nivel que va a estar un poquito más arriba. 2,25. Acá. Listo, encontramos el vértice. Sabemos que la función es una parábola. Perdón, Rodri, ¿puedes volver a repetir el cálculo que hiciste para el vértice en I? Por favor. Reemplacé el X vértice en la función. ¿Sí? Se reemplaza esto en la función original. Ah, ok, dale, gracias. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Graficamos una parábola cóncava hacia abajo con vértice en ahí. Vamos a suponer que está bien el gráfico. Entonces, acá ya tenemos todas las herramientas necesarias para restringir. ¿Sí? Ya decimos que el nuevo dominio tiene que ser desde el X vértice o hacia la izquierda o hacia la derecha. Da exactamente lo mismo, incluyendo el X vértice. Si el X vértice era 1,5, yo lo hago hacia la derecha porque sí, pero podría haberlo hecho hacia la izquierda. ¿Se entiende por qué no? Bueno. Sí, porque si yo tomo solamente lo que está desde acá para la derecha o desde acá para la izquierda, va a cortar una sola vez a la recta imaginaria. ¿Sí? Entonces va a ser inyectivo. Y el nuevo codominio, para que sea sobreyectiva, tiene que ser desde el I vértice o no, o nada. Desde el I vértice hacia abajo, ¿sí? Que es donde está la función. O sea, incluyéndolo obviamente. Desde 9 cuartos hasta menos infinito. ¿Sí? Menos infinito hasta 9 cuartos. Y listo. ¿Se entendió? Cualquier pregunta, háganla ahora o callen para siempre. Voy a explicar de nuevo igual. Dios, casi finalicé la reunión. La parábola está para abajo porque el signo del coeficiente principal de x es negativo. ¿Sí? La concavidad de la parábola la da el signo del coeficiente de x. En este caso, como es menos x al cuadrado, es hacia abajo.
A ver, el punto 7. Ah, claro que yo no tengo el mismo práctico. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Hacer el punto 7, hacemos el punto 7, no hay ningún problema. Sí, por favor. Ok. Primero que nada, ¿se entendió esto? Así ya cierro este tema. Sí, se entendió bien. Bien, ¿alguien entendió? Borro todo en 3, 2, 1. Chao. Ejercicio 7. Uy, son 10.000 ítems. Díganme para hacer algunos. 3 ítems, elijan ustedes. Vamos a hacer todo ya que estamos. Está fácil igual, ¿eh? Pero... A ver. Después vamos a hacer el 4. Ya veo que el 4 es súper fácil, pero por ahí que junto un poco de geometría con esto, por ahí confundo un poco. Bueno, no tengo idea de qué dice el 4, pero bueno. A ver. X cuadrado. Bueno. Más bx más c. Vamos a hacer el, no sé, el 5, qué sé yo. ¿Qué dice? Que A vale C y vale menos 1. Y B vale 2. O sea, menos x al cuadrado. ¿Sí? Porque A vale menos 1. Más 2x menos 1. Es una función cuadrática. Cuadrática cóncava hacia abajo. Ya vamos voy a graficar todas juntas en el GeoGebra, ¿sí? Che, está muy fácil en serio, ¿eh? No sé, vamos a hacer 3. A igual a C, igual a 0 y B igual a 3. Como A y C valen 0, esto va a ser solamente 3x. Esta es una función lineal. Ojo a no confundir función lineal con función afín. Ustedes ven las dos. Una función lineal es una función de la forma m por x. O sea, una función que pasa por el origen de coordenadas. Y vamos a hacer, no sé, el 4, porque hicimos el 3 y el 5. A igual a C igual a 1. Y B igual a 2. Esta es una cuadrática común y corriente, porque tenés x al cuadrado más 2x más c más 1. Cuadrática cóncava hacia arriba.
Y a ver, vamos a graficar. También de GeoGebra. Sí. A ver. Por ejemplo, el caso I era A y B valen 0. A vale 0, B vale 0. Y C vale 2. Es una función constante. ¿Sí? O sea, el A es una función constante. Que es la función 2. El otro, A vale 0, B y C valen menos 1. Esto va a ser una función afín. Una función afín es una recta que no pasa por el origen. El punto C, A, esta va a ser una función lineal, si no me equivoco. A y C valen 0 y B es distinto de 0. B vale 3. Es una función lineal. Lineal porque pasa por el origen. El 4, A vale 1, C vale 1 y B vale 2. Es una cuadrática cóncava hacia arriba. Sí, obviamente. Vamos a hacer un tallercito de GeoGebra. No sé si... No, ustedes no lo ven en informática. ¿Qué vamos a hacer? El otro, A igual a C igual a menos 1. Lo mismo, pero cóncava hacia abajo. Y B vale 2. Lo mismo. Y fíjense. Lo mismo. Y el último, A vale menos 1. B vale 4 y C vale 0. Cuadrática cóncava hacia abajo. Pueden agregarle que tiene raíz en 0 y raíz en 4. Pueden agregarle un montón de cuestiones. ¿Se entendió? Vuelvo a la pizarra. Hago una pausa acá. Probablemente esta semana, si quieren, hacemos un algo de GeoGebra, porque un tallercito o algo de GeoGebra, antes de que yo vuelva a estar estudiando para mis finales y se me empieza a complicar otra vez. Una pregunta con respecto a la finalización del cuatrimestre. ¿Los profesores pueden expandir, digamos, el cuatrimestre por cómo les convenga? No. ¿O cómo hacer? No, el cuatri termina el 21 de agosto, 27, no me acuerdo. Y termina. O sea, el profe, Ah, ok. esa fecha tiene que tener las condiciones de ustedes. Ah, ok. Está. Por ahora, al menos, el calendario académico se modifica 2 veces por semana próxima. Y ahí, no sé. Está. Gracias. O sea, el otro viernes. Sí. Uf. Ni idea qué hará el profe. Y el recu. Bueno. El.
El 27 creo que termina el cuatrimestre, que es el otro viernes. La verdad no me estoy acordando las fechas. Bueno, vamos a hacer 4, que en la semana varios me estuvieron preguntando ese ejercicio. Y todos los que me preguntaron hicieron bien. Como que, ¿está bien esto? Sí. Para mí que alguien les hizo el ejercicio. Ahí en el ejercicio 7 hay que hacer lo mismo que en el ejercicio que nos mostraste anterior, sacando vértice en X e Y, A ver. y ahí ir graficando. Sí, en realidad depende del tipo de función, porque fíjate que muchos eran constantes o lineales o cosas así. Sí, bueno, vamos a hacer el 4 ahora, ya. Ok. Pero sí, es más, hasta puedes hacer una tabla de valores, pero no la escribas en la hoja nomás. Sea en cálculo auxiliar y déjala ahí. Y con lo de que indique el nombre es solamente escribir qué función es, o sea, Sí. función cuadrática, función lineal. Ok. Cuadrática, lineal o afín. Tengan cuidado otra vez con lineal o afín. Si una función lineal es una recta que pasa por el origen y una afín es una recta que no pasa por el origen. Creo que solo ustedes hablan de eso. Por ejemplo, yo nunca hablé de función afín hasta que vine a dar clase por ustedes. O sea, para ustedes de hace 3 años. Bueno, tenemos un rectángulo con 100 centímetros de perímetro. Y hay que expresar el área en función de x. Área en función de x. Bien. Entonces, a ver. Dibujamos. Y escribimos. ¿Qué tenemos como dato? Que el perímetro es 100 centímetros. Por otra parte, el perímetro, ustedes saben que es lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Ya es la suma de los lados. Ahora, ojo, igual acá es medio confuso, ponele, porque les dice x es la altura del triángulo, o no les dijo eso a ustedes, porque yo estoy viendo un trabajo viejo. Sí. X es la altura del triángulo y la base del triángulo, no sé cómo le quieren llamar, B. Del triángulo, del rectángulo. ¿Sí? B es la base, X es la altura. Dije ojo porque por una cuestión ahí teórica, que un rectángulo puede ser un cuadrado, por eso ojo. Pero nada, vamos a suponer que hablamos de un rectángulo común y corriente que no tiene los 4 lados iguales. Bueno, entonces el perímetro va a ser 2x, ¿sí? Porque tiene 2 veces la altura, más 2 veces b. ¿Estamos? Sacamos factor común 2 porque nos hace más fácil el cálculo. X más b. Y esto era igual a 100 centímetros. ¿Sí? Entonces 2. No hubiese sacado factor común, pero bueno,
ya lo hice. X más B igual a 100. $100. 2x más 2b igual a 100. 2x igual a 100 menos 2b. 100 centímetros siempre, ¿no? X igual a 100 centímetros. Menos 2b sobre 2. Bien. Igualmente, o sea, bien, está bien, encontramos acá x, pero no nos olvidemos que lo que nos pedía era el área en función de x. Y el área es base por altura. O sea, hay varias formas igual de hacer el ejercicio, ¿sí? Área sería base por x, b por x. ¿Sí? Disculpen, acá tuve un error, que en realidad no es un error, pero sí es un error. Que a nosotros nos convenía despejar b de acá, no x. Sí, porque acá yo encontré el perímetro en función de x. Me conviene encontrar el perímetro en función de b para después encontrar el área en función de x. ¿Sí? Ahorrar. Entonces 2b igual a 100 centímetros sobre, me anda bien el 1, sobre menos 2x, b igual a 100 centímetros menos 2x sobre 2. Como área igual a b por x, área igual a b, que es 100 centímetros, menos 2x sobre 2. Ojo, paréntesis, por x. A ver, por x. ¿Se entiende? Ahí, ¿qué hacemos? Distributivo. A ver, para que se entienda mejor. Cien x menos 2x cuadrado sobre 2. O sea, 50 x menos x cuadrado. Y listo. O sea, el área en función de x va a ser 50x menos x cuadrado. A ustedes les había quedado en general L o C o no sé. Pero como ya les dijo previamente que x era la altura, queda así. Bueno, no. ¿Estamos hasta bien?
Bueno, voy a volver sobre un tema que me parece que es súper importante y no lo hemos charlado hasta ahora, que es encontrar el dominio de las funciones. ¿Sí? Voy a borrar todo y vamos a hablar un rato de dominio de las funciones. Bien, el dominio, ¿qué es el dominio? De una función son los valores para los cuales tiene sentido la expresión de la función o tiene sentido la regla de definición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una raíz, ¿sí? Si tengo una raíz, sabemos que el radicando no puede ser negativo. Ojo otra vez. ¿Raíz de qué índice? Por ejemplo, a ver, raíz cuadrada de menos 2, ¿qué les dice? Error. Bien, y raíz cúbica de menos 2, ¿qué les dice? Raíz quinta de menos 2. Raíz de índice par, ¿sí? Una raíz de índice par, el radicando no puede ser negativo. Que es un logaritmo, que ojalá no les toque, el argumento tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? No puede ser negativo, o sea, sí puede ser 0. Argumento mayor a 0 quiere decir que no puede ser 0. En resumen, no me gusta explicar así tan mecánicamente, pero bueno, si la función es polinómica, el dominio son los reales. El dominio son los reales. Si es racional, pero el dominio son los valores que hagan el denominador mayor a 0. No, distinto de 0. Si es una raíz de índice par, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Fíjense que acá estamos hablando distinto de 0, mayor o igual a 0. O sea, tenemos que dominar todo lo que sea ecuaciones e inecuaciones. Y si es un logaritmo, que creo que ustedes ni siquiera le dan ejemplos de logaritmos, el argumento tiene que ser mayor a 0. Si quiere igual. ¿Qué pasa? Que puede suceder que tenga dos cosas al mismo tiempo. Como por ejemplo, ejercicio 5, 5,
que es f de x raíz de x más 3 sobre 2x. Entonces acá tenemos dos problemas. Primero la raíz y segundo el denominador. Igual. Entonces el radicando mayor o igual a 0. A 0. Quiere decir x más 3 mayor o igual a 0. X mayor o igual a menos 3. Por una parte. Por otra parte, 2x tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué hago? Encuentro el valor que sea igual a 0 y lo saco. X igual a 0. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los valores mayores o iguales a menos 3. O sea, desde menos 3 hasta el infinito, positivo, pero el 0 está acá adentro, así que tengo que sacarlo. Menos, entre llaves, porque estamos hablando de conjuntos, el 0. ¿Sí? O sea, tiene que cumplir con todas las cuestiones, ¿sí? O sea, cuando tengo más de un... O sea, cuando tengo una función compuesta, el dominio de una función compuesta va a ser la intersección del dominio de las funciones componentes. Suena medio feo, pero esta era una función compuesta por raíz de x más 3 y 2x. ¿Sí? El dominio de raíz de x más 3 es esto, es x mayor o igual a menos 3, y el dominio de 2x en el denominador, ojo, es todos los reales menos el 0. Por lo tanto, el dominio va a ser la intersección de esto con todos los reales menos el 0. La intersección son todos los valores en común. Y todos los valores en común son todos estos valores menos el 0, porque el 0 está solamente aquí, pero no está aquí. ¿Se entendió? Por ejemplo, en el ejercicio G, tienen una raíz cúbica, como es índice impar, no me importa. Por lo tanto, el dominio van a ser los reales. Y después, bueno, arréglense con los demás. Tan facilitos. Se me está yendo el efecto de la garganta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, se entendió. Ay, me asusta. Bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque estoy con problemas de garganta. Y bueno, avísenme si el profe les da parcial o qué sé yo. Y vemos en la semana de hacer otra clase. O vemos de hacerlo de GeoGebra, lo que les parezca a ustedes. Esta semana por ahí puedo llegar a darles clases y todavía porque voy a estar, si bien, voy a empezar a estudiar ya, pero me puedo hacer un tiempito. Ahora la semana previa o la semana en la que rindo es imposible porque estoy 12 horas sentado. ¿Sí? Así que nada, nos veremos cuando ustedes digan, gente.